Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Ha pasado una semana intensa, llena de novedades, con noticias, algunas no tan buenas, pero aquí estamos, una vez más, en Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente de verdad, con la pretensión de una objetividad que permita a las personas hacerse su propio juicio ante los eventos y las decisiones fundamentales que el país está tomando por estos días. Nos acompaña, como siempre, nuestro querido amigo Atricio Milla, que nos va a guiar en esta entretenida conversación por los avatares constituyentes. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Bueno, la Convención Constitucional cumplió por estos días ya 5 meses desde su instalación, es decir, tiene a partir de ahora 7 meses, considerando el tiempo de prórroga, para presentar una nueva Carta Magna ante el país. Pero también han ocurrido varias noticias interesantes en esta semana. Primero, que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, confirmó que el próximo 4 de enero del año 2022 se cambiará la presidencia, la vicepresidencia y en realidad toda la mesa. Los convencionales de la Comisión de Sistema de Justicia entregaron también sus posturas respecto a la continuidad del controvertido Tribunal Constitucional. Algunos consideran que esta entidad funciona como una tercera cámara política, por lo que están de acuerdo con eliminarla. Hay que seguir esa noticia. Otra noticia fue que la plataforma de iniciativas populares de la convención, que lo habíamos comentado, que estaba paralizada por ahí en la plataforma, pero la activaron, ya cuenta con 100 propuestas de normas constitucionales preparadas y diseñadas fundamentalmente por ciudadanos comunes y corrientes. Ahora fueron consideradas admisibles esas 100 propuestas, pero ahora viene la tarea más complicada, que tienen que conseguir 15.000 firmas, ¿no? Ante un notario, no como esos notarios que aparecieron en otro episodio bochornoso del pasado de esta Constitución. El colectivo del apruebo, con el convencional Agustín Esquela, ingresó una serie de propuestas de normas constitucionales, las cuales responderían al capítulo número 1 de la nueva Constitución, que lo vamos a comentar en unos minutos más. El texto habla, Alejandro, sobre la dignidad humana, define a Chile como una república y también como un Estado social y democrático de derecho. Vamos a conversar sobre ese tema un poquito más adelante. El convencional constitucional Fernando Atria, miembro de la Comisión de Sistema Político, manifestó que la Convención Constitucional, encargada de elaborar una propuesta de un nuevo régimen político, está plenamente convencida de que un Congreso bicameral no debería continuar. Así que esa va a ser una de las grandes noticias de esta Convención Constitucional. También la BBC, esta plataforma periodística inglesa, ha seleccionado a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, como una de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del mundo para el año 2021. Recordemos que Elisa Loncón en este año ha tenido varias nominaciones y ha estado a través de varios portales periodísticos en la palestra. También se realizó la entrega oficial del informe de verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Su finalidad es poner los derechos humanos como un eje central en la redacción de la nueva Carta Magna y en la construcción de una sociedad más democrática. Y noticias que están aparte, Alejandro, del tema de la Convención Constitucional, pero que nos involucra como sociedad finalmente, se relaciona con que, por ejemplo, el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOVIL, Óscar Reventería, comentó que esta aprobación del proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso será finalmente un legado, será recordado como un legado del presidente Sebastián Piñera. Y también que estamos a días nomás de la elección del presidente de la República. Un tema que vamos a conversar más adelante será si ocurrirá un cambio en el eje electoral respecto de la primera vuelta. Pero, Alejandro, te quiero pedir tu reflexión sobre un lamentable suceso que ocurrió en nuestro Valle de la Concagua, la muerte del consejero regional, el señor Rolando Stevenson. Tú tuviste la oportunidad de conocerlo en forma muy estrecha. Sí, la verdad es que la partida de Rolando nos sorprendió porque la mayoría estábamos más bien todavía contentos por su reelección, una reelección muy categórica y yo diría que muchos
un poco, o sea, no al tanto de su enfermedad y este desenlace nos pilla por sorpresa. Yo solo quiero decir que con los años en que compartimos experiencias de trabajo, de experiencias de colaboración y más de alguna que otra aventura en las lides políticas, Rolando se fue volviendo para mí un tipo entrañable, con una personalidad fuerte, con un carácter muy distinto. Rolando se fue ganando mi aprecio y mi reconocimiento, cosa no muy fácil de lograr. Y yo tengo un muy buen recuerdo de él en las últimas actividades que emprendimos fue apoyar a algunos candidatos a la constituyente, que finalmente, bueno, como tantas veces en política, se pierde y se gana, nos tocó perder. Y yo estaba muy contento por esta victoria en un escenario extremadamente difícil para las posturas de centro y razonables como la de Rolando. A él le tocó ganar y estábamos felices por esa victoria. Quiso el destino que partiera, y solo decir que Rolando es una persona que por lo menos a mí me transmitió la dignidad ante la adversidad, porque recuerdo muy bien que Rolando debería haber sido el alcalde de San Felipe. Todo apuntaba a que él fuera hace una década atrás el alcalde de San Felipe, pero quiso la veleidosidad de las personas, la falta de proyección, de programación, que él no lo fuera, que él no contara con los apoyos con los que quería contar. Y finalmente hizo una bonita y excepcional labor como consejero regional. Me tocó trabajar con él en su rol de presidente del consejo y yo diría que un aconcagüino leal en las soledades de los gobiernos regionales para los aconcagüinos, un aconcagüino muy leal y muy colaborador. Así que mi cariño fraterno en la memoria para Rolando y por supuesto que creo que muchas personas han manifestado ese tremendo aprecio por lo que fue su labor, una larga, extensa y muy aventurosa, no es aventurosa, es muy, una trayectoria llena de aventuras. Así que tenemos un lindo recuerdo de una gran persona como Rolando Stevenson. Así es, Alejandro. Comparto tus palabras plenamente. Pasemos a otro tema, que es el que nos convoca en este programa, que tiene que ver con la Convención Constitucional. La iniciativa liderada por Agustín Esquela, que está relacionada con redactar el primer capítulo de la nueva Constitución, tiene como principal eje la dignidad humana como valor superior del ordenamiento constitucional futuro de nuestro país, y lo manifestó él en una conferencia de prensa. El capítulo que él está promoviendo junto con otros convencionales constituyentes hace relación con las disposiciones fundamentales, y en su primer artículo se sostiene, y lo voy a leer textual, Alejandro, que todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que es inherente, irrenunciable, inviolable, y en ella se basan derechos fundamentales que se reconocen sin excepción y hacen a las personas acreedoras a igual consideración y respeto. República de Chile, ellos la van a definir como un Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de la plurinacionalidad del país. Chile es un Estado político, administrativo y fiscalmente descentralizado, y finalmente algo que ha sido casi un mito, una realidad en realidad, que Chile es un Estado laico, ¿no? Entonces, preguntarte, Alejandro, en esta primera, nada menos que se está construyendo el primer capítulo de esta nueva Constitución, preguntarte, ¿un Estado social y democrático de derecho es la solución a los problemas de Chile? Y otra pregunta, ¿se relaciona esta propuesta con los programas de los dos candidatos presidenciales? ¿Cuál es tu perspectiva
sobre este primer tema de noticias que da la Convención Constitucional esta semana. O sea, de mantenerse este texto, esta redacción, esta formulación, me parece que es de una cordura y concordancia con los tiempos que corren, absoluta, y por lo tanto me parece una muy buena definición. ¿Por qué debería preocuparnos un Estado social de derechos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué deberíamos preocuparnos porque existieran garantías para la dignidad de las personas, para su trato igualitario y todas esas conquistas que la sociedad viene intentando consolidar desde la Revolución Francesa e incluso antes? No encuentro nada sorprendente en esta redacción, me parece una buena redacción. Sin embargo, la, creo que estas redacciones, y eso lo hemos dicho incluso antes de que hubiese proceso constituyente, creo que las redacciones no definen el destino de los países, las redacciones de las constituciones. Los textos de las constituciones, como hemos visto, no lo definen. Más de 210 constituciones de Latinoamérica no han logrado configurar la Latinoamérica que queremos, y por lo tanto, esta constitución, y eso es súper importante para nuestros amigos, auditores, auditoras, que lo tengan súper claro, esta constitución no es la solución para los problemas de Chile. Podría ser una muy buena herramienta para solucionar muchos de ellos, pero en síntesis, esta primera definición es una muy bella manifestación de intenciones. Dependerá de lo que hagamos diariamente, de lo que hagamos conscientemente y de la manera en que convivamos, que estas cosas se vuelvan a materializar. Porque la prosa y a ratos la prosa poética de estos textos en nada puede borrar las imágenes que hemos venido acumulando en las últimas décadas y los últimos 2 años, y en un contraste siempre preocupante e inquietante. Así que muy bien, me parece un buen texto. Me parece que en varios aspectos el proceso presidencial, de elección presidencial en curso, intenta hacer claque, ¿cierto? Con estas definiciones, intenta maquillarse, intenta hacer un washing, que es un tema, esto del washing, o del lavado de imagen, que siempre hemos querido tratar en este programa y nunca alcanzamos. Y ese lavado de imagen, por ejemplo, afecta a ambos programas, como decía Bianchi, intentando superar el hecho de que son los dos peores propuestas, estas son las palabras del senador Bianchi, ¿no? En la historia del país. Entonces, evidentemente, ambos, y no queremos ofender a nadie, estamos hablando de las emociones y de las definiciones que todo esto genera. Ambas candidaturas intentan escalarse y estar en condiciones de mimetizarse con estos grandes discursos que la eventual constitución va a incorporar en su articulado. Pero, insistimos, la realidad es dura y porfiada, y logrará estas definiciones torcer la realidad. Es el desafío en realidad de toda constitución. Si lo logra, sería grandioso, pero tardaremos unos 20 años en comprobar si lo logró. Hay un tema que nosotros en otros capítulos lo hemos abordado, el tema de la plurinacional, la plurinacionalidad, perdón, y también sobre la idea de descentralización y también hacer una mirada sobre lo que son los procesos de regionalización, pero siempre ha quedado también pendiente en el tintero el tema de Chile es un Estado laico. Ha sido el tema, el concepto que ha estado en las últimas, digamos, constituciones de Chile del siglo XX, con su reforma, pero para muchos, de los cuales yo también me incorporo en esa lógica, Chile como el Estado laico pareciera ser que ha sido uno de los enunciados que más ha costado cumplir hoy en día. Ahora, salvo que hoy en día la Iglesia Católica puntualmente este tipo de
de fe está más de capa caída en el último tiempo. Sí, pero como contrapartida vemos cómo la New Age, ¿cierto? La espiritualidad Feng Shui y las definiciones pachamamísticas eh, van reemplazando ese vacío eh, que, que, que se provoca por el retroceso de las iglesias, a pesar de que hay ciertas confesiones o credos que han ido avanzando en su ámbito proselitista, como por ejemplo los evangélicos, pero sin embargo, eh, yo diría que hay mucho espacio para la espiritualidad y por lo tanto esta definición de laicidad pura no existe, porque entre otras cosas, la izquierda Chuy y pachamamística va a avanzar en una neoespiritualidad. Y por lo tanto esos son fenómenos que hay que describir, definir, hay que señalar para que quede claro que los vacíos en la sociedad no existen. Cuando una expresión de espiritualidad retrocede, por las que sean, aparecen nuevas, porque la espiritualidad es una necesidad humana. Debería ser un derecho humano, ¿eh? ¿Por qué no? En una de esas también, ¿cierto? Sí, pues, nos falta unas cuantas décadas para llegar a ese convencimiento. Conversemos también brevemente sobre un tema que va a generar mucha polémica en un ámbito de la política nuestra, que tiene que ver con lo que ha sido el régimen de la última década, del último siglo incluso. La situación actual del Congreso bicameral no debería continuar. Así lo dijo el convencional constituyente Fernando Atria, conocido nuestro ya, que explicó que el Parlamento, como hoy lo conocemos, no debería continuar. Y él menciona lo siguiente, dice que lo que la nueva Constitución tiene que contener es un régimen político democrático eficaz. Eficaz quiere decir, dice Atria, que cuando los ciudadanos votamos en una elección tenemos que hacerlo a sabiendas que ese programa se va a realizar. Y Atria puntualizó que el problema en aquello es que el régimen presidencial que hoy rige en el país se da como una norma que existía en desacuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que produce que el programa en sí de cada uno de los presidentes no se concrete nunca. Entonces, esa pugna entre Ejecutivo y Parlamento terminaría por agotar el sistema bicameral como lo tenemos hoy en día en Chile. Entonces, mi pregunta, Alejandro, es, ¿estamos viviendo los últimos días del régimen presidencial ineficaz, de un sistema bicameral también ineficaz? ¿Cuál es tu percepción sobre esta temática? Bueno, según Atria, sí. Pero hemos visto como Atria ha pasado de ser una especie de gurú constitucionalista a una especie de Nostradamus muy genérico que intenta hoy día posicionar predicciones muy previsibles, digamos. Entonces, la verdad que hay otros constituyentes VIP que han desaparecido prácticamente de la instalación de temas constituyentes, nos dejan esa impresión de que son anuncios, que son declaración de deseos que aspiran a ser realidad, pero lo concreto es que este es un proceso en marcha. Es muy cierto que existe un fuerte descontento de la ciudadanía hacia las instituciones como las conocemos, y por lo tanto es intuitivo pensar que quieren cambiar todas las instituciones como las conocemos, pero las elecciones como las que hemos vivido dan cuenta de un ánimo también conservador de la población. Estoy pensando, por ejemplo, en los plebiscitos de salida, que es una realidad que se cierne sobre muchos de los constituyentes afiebrados como una espada de Damocles. Perfectamente podrían proponerlo uno, pero la ciudadanía podría manifestar lo otro. Hoy día creo que nadie tiene muy claro este juego. De hecho, el próximo periodo presidencial tiene ya garantizado un Senado legítimo muy conservador, y probablemente algunos sueñan con eliminarlo administrativamente, pero son todas decisiones
que generan reacciones, ¿cierto? En esta vieja lógica dialéctica de acción-reacción, unidad y lucha de contrarios, como decía Che Carlitos hace tantos años. Por lo tanto, basta con recordar esas viejas lecciones para asimilar que todo esto está por verse. Alejandro, estamos a una semana exacta prácticamente de las elecciones de presidente en Chile. La pregunta que te quiero plantear es si acaso ocurrirá un cambio en el eje electoral respecto de la primera vuelta. Para eso tengo dos argumentos. Uno, estadístico, que es la encuesta Data Influye, donde dan por ganador por 40, en una encuesta que se hizo a nivel nacional, el 46% se inclinó por el candidato Gabriel Boric, un 34% por el candidato del Frente Social Cristiano Kast, y se preguntaba en esa encuesta era por quién votaría como presidente. Y en paralelo apareció un sorpresivo comentario del senador Carlos Bianchi, donde dijo, y tú lo comentaste recién, que tenemos los dos peores candidatos que hemos tenido en la historia patria, y él dice que tenemos que garantizar un Estado democrático, dice que no le gusta ninguno de los dos, entonces tenemos que votar finalmente por la democracia, y aprovechó sin nombrarlo finalmente, hacerle un guiño a Boric, porque sobre Kast dijo que por más que quiera vestirse de oveja, es cosa de leer la historia y es una persona de la más ultraderecha que podamos tener, ¿no? Entonces, no dejó bien parado. ¿Cuál es tu percepción respecto de esta última encuesta y de lo que se está sintiendo hoy en día en el ambiente respecto de esta campaña política, antes de comentar un poco sobre los programas de ambos candidatos? Yo creo que en el ambiente hay más fe en ambos comandos que certeza. Quizás la única certeza eh, que, que afirma un poco el entramado, ¿cierto?, del optimismo tiene que ver con que en la última elección las encuestas como que la chuntaron. Pero nadie le creía a las encuestas antes de la elección. Claro. Entonces, como siempre, nos vamos de tumbo en tumbo, de un extremo a otro, de la incredulidad a la fe absoluta, teniendo presente que vota menos de la mitad de la población, teniendo presente que en la primera vuelta los candidatos recibieron poca votación, teniendo presente que la segunda vuelta ha estado caracterizada por estos apoyos como mezquinos, estos apoyos un poco al estilo de Bianchi, hay que votar por el mal menor, básicamente, claro, para usar una expresión elegante. Hace que la población esté incómoda con esta situación. Y por lo tanto, no obstante, hay una especie de afirmación políticamente correcta de que sí, vamos a votar por quien corresponde votar. Probablemente hay una corriente de actuación final privada, si voy a votar porque el que quiera votar al final de cuentas, porque en el fondo hay mucho de constreñimiento para que la gente diga, oye, sí, voy a apoyar a fulano o a sutano, y hay muchos que la verdad es que no quieren decirlo públicamente. Entonces, el escenario es sorpresivo, yo creo, del mismo modo que fue sorpresiva el primer lugar de Kast en la primera vuelta. Ese no se lo esperaba a nadie. Y sin embargo se concretó. Hoy día volvemos a insistir en la vieja lógica, Boric tiene que ganarle la historia, porque tiene que superar en segunda vuelta al que ganó la primera vuelta. Cuestión que ya es, por lo menos la constante del país ha sido no lograda por nadie, y en ese sentido la tiene difícil. Esta es una elección muy difícil. Vamos a vivir con el sobresalto del resultado hasta, yo diría, las 22 horas del día de la elección. Antes, todo lo demás es aventurar. Y las encuestas tienen como misión aventurarse, así que yo creo que es parte de la incertidumbre reinante. Alejandro, ambos candidatos en sus programas originales en la primera vuelta, respecto de lo que ha ocurrido ahora con los programas que tienen,
pareciera ser que se dieron sendas volteretas ambos, porque llama la Impostura atención, total, digo. impostura total, sí. Pero mira, llama mucho la atención porque yo tengo la leve impresión, ¿no? Porque así lo dejó, lo deslizó al menos Sebastián Sichel y retomó lo mismo Manuel Osandón, que Sichel da la sensación junto con Osandón que consideran que Kast es un riesgo para la democracia porque Sichel le da 9 propuestas o 9, digamos, situaciones que él plantea para que le dé su apoyo a Kast. Manuel Osandón también le propuso 8 situaciones que debía cambiar del programa. En total, es una cantidad importante de principios que finalmente terminaron, digamos, cambiando radicalmente lo que era la propuesta original de José Kast. ¿Tienes alguna lectura sobre este tema para estos dos ex candidatos a la presidencia, Osandón y Sichel en lo particular? O sea, ¿Era a- un riesgo para la am- democracia, Kast? ambos han sido, yo diría que los continuadores de una vieja tradición en la derecha, que es la tradición de las peleas duras entre grupos de la derecha. Históricamente, salvo el periodo en que Lavín era candidato, históricamente ellos siempre han tenido confrontaciones duras. Les cuesta más allá de lo que fue todo el influjo lavinista, unificarse. Y en ese sentido, estas posiciones que se han manifestado son parte de esa tradición de cantársela clarito, lo que hacia el público suena como dificultades en la negociación. En el otro lado, en el lado de la izquierda, la centroizquierda, hay más cinismo, diría yo. Todos sabemos que en ambos bloques hay amenazas serias para la democracia, porque hay gente que no cree en la democracia, definitivamente, eso lo hemos venido diciendo y nadie se llame a sorpresa. Hay porciones de esas agrupaciones que no creen en la democracia, se sienten cómodos en los regímenes, en los regímenes autoritarios, que tienen vocación autoritaria, por lo tanto, lo que Boric hace es que se hace el leso, se hace el sueco con el tema, y eso se ha matizado en esta cosa de que sí, el que voy a gobernar soy yo, no son los amigos del partido A o del partido C, pero sin embargo ambas cosas están en juego, o sea, un diagnóstico realista es que la situación es compleja y por lo tanto el que gane tendrá la responsabilidad del presidente que gane de acreditar sus credenciales democráticas desde el primer día, porque tiene, y como ya ha ocurrido antes, por ejemplo, el propio gobierno de Allende, el fantasma de controlar a los incontrolables, que hoy día están quietitos, ¿cierto? Hoy día, de hecho, hay una quietud extraña. La Plaza Italia creo que está creciendo el pasto en este rato, pero si no fuera por el campeonato de fútbol no habría sido ocupada. Entonces, no nos creamos esta idea de que el ignorar las amenazas elimina las amenazas. Simplemente es un ejercicio comunicacional para hacer el washing político, ¿cierto? Para lavar imagen, para mejorar nuestra impronta ante una elección que es definitoria. Alejandro, un último tema, porque nos quedan pocos minutos, pero los auditores que de repente conversamos con ellos en la calle nos preguntan sobre un análisis sobre la siguiente materia. Tiene que ver con los discursos, digamos, de ambos candidatos, pero particularmente llamó mucha atención y se preguntaba a la gente cómo los sectores que muchas veces legitimaron y hasta participaron de una de las dictaduras más sangrientas y crueles que haya conocido en la historia de la humanidad, hoy se levantan como una autoridad categórica e impresionante para condenar la violencia y de paso convertirla en uno de sus principales capitales políticos. Me refiero a ese discurso que tuvo durante mucho tiempo Kast para enfrentarse a Boric y para poder llegar a transformarse como gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué lectura tú das a estas apropiaciones de distintos discursos para finalmente en ese tira y afloje ganar más adeptos en las campañas políticas? Bueno, hay una fórmula precisa para definir eso. La violencia legitima los cambios.
Y en este escenario ambos bloques creen, no todos, por supuesto, pero hay una porción en ambos bloques que cree fervientemente en eso. Y por lo tanto pueden transitar desde la apología de la violencia hasta la condena de la violencia de signo contrario, si es la violencia de signo contrario la que se condena. La propia siempre se reserva como un arma legítima. Y esa es la tragedia del siglo XX, en que se legitima la violencia cuando proviene desde el lado de uno. Y eso finalmente lo que hace es perpetúa la espiral de violencia. A propósito de eso, nos queda un minuto, quisiera recordar una vieja película de Cantinflas. No es que la situación que vivamos sea cantinflesca, pero se llama Su Excelencia. Sí, buenísimo. Su Excelencia, y tiene muchos pasajes memorables, vale la pena verla, está en internet. Desde ya el discurso final de Cantinflas vale la pena escucharlo, es muy serio a pesar de ser hilarante, pero el episodio que me llama la atención a mí es que en los círculos diplomáticos lo más importante era condecorarse, y todo el mundo se condecora, y se reciben las condecoraciones, aunque vengan del adversario, del más enconado adversario, se reciben con alegría y se cuelgan en lugares visibles. Y eso es lo que estaba pasando con la señora Loncón, que la ha premiado el Economist. Por ejemplo, si yo fuera de izquierda me daría cierto pudor decir que me voy a aceptar un premio como ese, y bueno, y han seguido los premios. Yo creo que eso tiene que ver, sin entrar a discutir los méritos de la señora Loncón, tiene que ver con esa vieja tradición de instituciones que existen solo para generar relaciones públicas. Y las condecoraciones, los premios son su fin. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse al respecto es: ¿qué pasó con los más influyentes de hace 10 años? ¿Siguen siendo influyentes? Y a mí lo que más me importa sería, ¿por qué estas instituciones, el The Economist, la Cámara tanto, o la institución tanto, no descubren a los influyentes cuando no son influyentes todavía? Porque tienen un ojo para verlos cuando están en posiciones de poder, y no cuando están abriéndose camino hacia el poder. Una breve reflexión en el sentido de lo fútil y en el sentido de lo superfluo, y bueno, que pueden ser estas premiaciones. Algunos hacen algo bastante digno, que es no aceptar estos premios. No es que diga eso, pero podría ser una buena alternativa en estos días. Que estén muy bien, se nos acabó el tiempo, y nos vemos la próxima semana, a una semana de la elección. Así es. Que estés bien.